Sí, claro. Cuando queráis, comenzamos. Sí, cuando quieras. Buenos días a todas, buenos días a todos. Vamos a proceder a la valoración del paro registrado del mes de mayo del 2019. También comentaremos la parte correspondiente a los expedientes de regulaciones temporales de empleo, temas de afiliación a la seguridad social, autónomos y demás. El paro registrado en este mes de mayo baja en Extremadura en este mes en 4.056 personas, lo que supone una bajada del 3,51%. Es un dato mejor que la media nacional, que sube el paro registrado en España el 0,69%. En estos momentos, Extremadura registra 111.389 personas paradas y registradas en nuestros servicios públicos de empleo. Es una bajada importante que tenemos que asociarla a una activación en el mercado de trabajo relacionado con el incremento de las contrataciones. En este caso concreto, la contratación sube en Extremadura un 42%. Son 11.504 contratos más que en el mes pasado, lo que se acerca a los 40.000 contratos mensuales. Tenemos ese 40% más de contratación que afecta tanto a los contratos temporales como a los contratos indefinidos. Un 42% se incrementa a los contratos temporales y un 30,46% se han incrementado los contratos indefinidos. Si bien es cierto que hay un incremento sustancial de la contratación, comparada con el mismo mes, pero del año pasado, hay una reducción o hay una disminución de un 44,8% menos de la contratación de un mes del año pasado con el mes de este año. En cuanto al paro registrado interanual, la comparativa entre el mes del 2019 con el mes de mayo del 2020, el saldo no es un dato positivo, sino que tenemos 17.546 personas paradas más. Eso supone un 18,70% más del paro, aunque todavía estamos por debajo de las medias nacionales, ya que España registra un 25,27% más de paro registrado interanual. ¿En qué sectores se está produciendo esta reducción del paro? Sobre todo en construcción. Construcción ha creado 1.719 empleos, un 15% más. El sector servicio también baja el paro en 1.292 personas, un 1,61%, y un poco menos agricultura, cerca de los 900, y industria con 397 parados registrados menos. Por lo tanto, la construcción es el sector que en estos momentos está produciendo un mayor músculo en la actividad económica, que se recoge en más empleo y más ocupación. En cuanto a qué colectivos son los más afectados, son sobre todo hombres. Son 3.293 de los 4.000, prácticamente el 80% son hombres. 1.039 son menores de 30 años y 1.066 son mayores de 45 años. Sí que es verdad que en los parados de larga duración el dato no es bueno, ya que crece en 1.129 el número de parados registrados, parados de larga duración. Estamos en estos momentos en los 39.480,98. En cuanto a los territorios, es interesante analizarlo, ya que no son las grandes ciudades en las que se acumula la bajada del paro, sino que precisamente son en las zonas rurales. Vegas Altas, Vegas Bajas, Tierra de Barro y el Campo Arañuelo son los que acumulan la mayor bajada del paro registrado en Extremadura. Destaca Vegas Altas con los 666, las Vegas Bajas con 430, Tierra de Barro 380 y Campo Arañuelo los 290. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, que es importante ver de qué manera se van produciendo altas y bajas, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. En cuanto a las medias mensual, sería cómo a lo largo de todo el mes de mayo los datos de altas y bajas sacamos una media. En este caso, la afiliación sube un 1,83%, la afiliación media de la Seguridad Social sube el 1,83%. Suponen datos absolutos que hay 6.855 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Nos da una cifra importante, ya empezamos a notar una mejora de la activación del mercado de trabajo. Hay 382.002 personas afiliadas en total en Extremadura. Es la tercera región de España que sube más la media de la afiliación a la Seguridad Social, es un dato importante. En España ha subido también esa afiliación, pero solo 0,53, por lo tanto, en la comparativa con las medias nacionales, Extremadura en este mes de mayo es un dato que es positivo. En cuanto a la afiliación mensual anual,
bajamos el 4,67%, son 18.719 afiliados menos que el año pasado. Este dato lo haremos notar al final de la valoración para ver de qué manera nos está afectando nuestro mercado de trabajo. Aunque sí que es verdad que en la comparativa con España la bajada de la afiliación interanual es parecida. España está en el 4,56% y nosotros estamos en el 4,67%. Los sectores en el que se está produciendo este aumento de la afiliación a la Seguridad Social son agricultura y la construcción. Son los dos motores que están tirando del empleo en Extremadura en estos momentos. Decía antes que no solo vamos a analizar la afiliación a la Seguridad Social desde el punto de vista de las medias mensuales, sino que vamos a ver la comparativa entre el último día de abril y el último día de mayo para ver de qué manera la afiliación se modifica, difiere, crece o reduce. Tenemos en estos momentos, entre el último día de abril y el último día de mayo, 9.972 personas más afiliadas a la Seguridad Social, lo que quiere decir que vamos detectando cómo progresivamente, desde el mes de marzo que se produce la gran caída de la afiliación, poco a poco se va incorporando e incrementando la afiliación a la Seguridad Social. Un dato también interesante es el de autónomos. En este caso, tenemos 503 autónomos más, se han incorporado a nuestro mercado de trabajo, es un 0,63%, lo que quiere decir que tenemos 79.943 autónomos en Extremadura en este momento. Un tema importante que camina en paralelo a nuestro mercado de trabajo es el que se refiere a los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos que analizar porque es una situación en suspensión de la contratación que no está afectando ni a altas ni a bajas, ni al paro registrado, pero que tenemos que ir analizándolo y contemplándolo. En este momento, en situación de regulación temporal de empleo, tenemos 10.500 empresas. Es el acumulado desde que se pone en marcha esta situación de ERTE. De ellas, 4.511 son personas físicas, lo que quiere decir que son autónomos, y 5.989 son empresas con personalidad jurídica propia. Es interesante también hacer notar que son el 87% de esas empresas, son 9.133, pertenecen al sector servicio, que es el más afectado por los ERTE. Construcción es un 6,42%, industria el 6,35% y agricultura solo le afecta el 0,25%. En cuanto al número de trabajadores afectados por los ERTEs, estos son datos que nos pasa como fuente el Servicio Estatal Público de Empleo. Nos dice que hay en estos momentos un acumulado de 47.174 trabajadores afectados por ERTE, que son los que cobrarán en los primeros días del mes de junio. Sí que es verdad que tenemos que analizar algo también que nos va a dar que pensar cómo evoluciona nuestro mercado de trabajo, es cuántas incorporaciones se pueden estar ya produciendo desde los ERTE hacia la actividad a medida que se produce el proceso de desescalada y vamos pasando a las distintas fases. Diré que es una estimación, un cálculo que hacemos nosotros, porque es complicado ver cómo se van produciendo esas altas en la tesorería de la Seguridad Social y no es fácil porque pensás que no están en situación de parados, sino que están en una especie de situación de suspensión de su actividad, pero podemos adelantar que en estos momentos, a 1 de junio, hay en torno a las 4.423 personas que se han incorporado desde la situación de expedientes de regulación temporal de empleo a la actividad normalizada. Podemos decir como valoración general y final que este mes de mayo concluye con un dato que es positivo, de aumento y de crecimiento de la afiliación de la Seguridad Social y que también se produce una reducción del paro registrados. Esto es interesante y es importante para nuestro mercado empezar a detectarlo, que es verdad que también dentro de todo el panorama nacional es Extremadura de las comunidades autónomas que mejores datos está reflejando. Pero queremos señalar que las claves también hay que analizarlas desde dos puntos de vista. Uno, cómo vamos a recuperar esos 18.000 afiliados menos que tenemos comparados con el año pasado, que son los que hemos perdido en este proceso, 18.000 afiliados a la Seguridad Social menos, y cómo se va a producir ese puente a la incorporación de los sectores que están en estos momentos en ERTE, esas 10.500 empresas. Ese proceso será importante. Tenemos que destacar que el decreto ley que se aprobó
el 8-20-20 de ayudas a las microempresas, a los autónomos, a los trabajadores que tienen prestaciones por debajo del salario mínimo, todas esas 6 líneas tan importantes de 58 millones de euros que se han puesto en marcha. Estamos en ese proceso de solicitud, están funcionando muy bien. Me gustaría comentaros que tenemos en estos momentos 43.559 solicitudes, 43.559 solicitudes, de las que, sobre todo, están centradas en la línea 1, que era la que afectaba a tanto autónomos con cese de actividad como autónomos sin cese de actividad, 800 y 300 euros. Aquí tenemos 31.872 solicitudes. La línea 2, que eran a los trabajadores de microempresas y de autónomos, también está funcionando bien, son 2.212 solicitudes. Y las otras 2 líneas que están en estos momentos activas, la línea 4 y la línea 6, tiene 206 solicitudes, que era la de los contratos, ayuda a los contratos de 6 meses, y por último la línea 6, que era la de renta complementaria hacia el salario mínimo interprofesional, que tiene más de 9.000 solicitudes en estos momentos. Creemos que este decreto ley va a ayudar mucho en ese proceso de puente a la desescalada, hacia la transición, hacia la normalización del mercado de trabajo, y que poco a poco, a medida que los ERTE van quedando atrás, tengamos estas ayudas para que pueda hacerse de la mejor manera posible. Muchas gracias y atento a sus preguntas. Muchas gracias, secretario general de Empleo. Muchas gracias por su intervención. Buenas tardes a todos. Como tenemos un modelo mixto de rueda de prensa, no sé si te habrá alguna pregunta presencial por parte de Televisión Española. ¿No? Pues si tenéis alguna pregunta, los que estáis por videoconferencia. Sí, Juan Carlos Blasco, de Canal Extremadura Radio. Buenos días, Javier. Aunque ya has comentado los datos principales de los ERTE, a mí me gustaría saber en Extremadura si tenéis también el dato de esta gente acogida a los ERTE, el número de prestaciones que estarían cobrando a día de hoy. No sé si tenéis esa cifra. El dato que te he dado de 47.174 es el dato que esta mañana me ha dado el director gerente del Servicio Estatal Público de Empleo, que son las personas que van a cobrar prestaciones en los primeros días del mes de junio. Por lo tanto, son los que corresponden, los 47.174. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, secretario general, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.